Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia. El servicio hoy, la escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Mateo capítulo 5, verso 1 hasta el verso 10. Mateo 5, 1 a 10. Leamos juntos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros ese día. Por favor, abre nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz esta mañana y responder a tus palabras con corazones abiertos. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lo que vemos aquí es lo que llamamos el Sermón del Monte. ¿Cuál fue el primer sermón que Jesús predicó al pueblo? Y ese sermón comienza con el pasaje de hoy, en el capítulo 5, y termina en el capítulo 7. Y eso se llama el Sermón del Monte porque fue predicado en un monte. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué en el monte? ¿Por qué predicó Jesús en el monte? Creo que hay dos razones. Y creo que el primero es más obvio que el segundo. La primera razón es fácil de ver porque Mateo nos lo dice desde el principio de la escritura de hoy. En el verso 1, viendo la multitud subió al monte. Aquí podemos ver que Jesús subió al monte a causa de la multitud. ¿Pero por qué? ¿Por qué subió al monte? Por la gente, por la multitud. Si lees los versos anteriores en el capítulo 4, te darás cuenta por qué. Nos dice allí que recorrió Jesús toda Galilea enseñando y predicando el Evangelio y también sanando todas las enfermedades. Y así su fama se extendió por todo el lugar. Y al final, esto es lo que sucedió. Capítulo 4, verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos que mucha gente vino a Jesús de todo lado con sus problemas. Ahora sabes la razón por la que Jesús subió al monte. Eso era para apartarse de la multitud y estar solo. Ahora, ¿por qué quería apartarse de la multitud? El verso 2. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él quería enseñarles algo. Así que tiene sentido porque él fue al monte. Pero como te he dicho antes, hay algo más aquí. Creo que hay otra razón más profunda por la que se decidió a enseñar a la gente en el monte. Lo que estaba haciendo aquí era replicando algo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. ¿Qué era eso? Éxodo capítulo 19 y capítulo 20.
cuando Dios dio la ley y sus mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Y aquí Jesús, quien es el Hijo de Dios, está haciendo la misma cosa, replicando lo que pasó en Éxodo capítulo 19 y 20. Eso es darles su palabra y enseñarles en un monte. ¿Pero por qué lo hace? Creo que su intención, lo que Él está tratando de hacer aquí, es muy clara. Eso es porque Él nos explica lo que está haciendo unos versos más tarde. En el verso 17, para ser más exacto, nos dice eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice que Él no ha venido para abrogar la ley. Eso es deshacerse de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Sino dice que ha venido a cumplir la ley. Eso es para completar la ley. Lo que eso indica es que Jesús piensa que la ley no es completa, sino hay algo que falta en la ley que recibieron en el Antiguo Testamento. Y Jesús ha venido a cumplirla, a completarla. Ahora, ¿qué falta en la ley? Primero, hablemos de lo que es la ley. La ley o la ley de Moisés se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. En hebreo también se llama la Torá, que significa la ley, o Pentateuco, eso significa 5 libros en hebreo. Y la ley contiene 613 mandamientos. Eso es la lista de lo que se deben hacer y no deben hacer. Para ser más exactos, hay 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Y estos mandamientos eran lo que tenían que obedecer para ser salvados, ir al cielo. Así que desde el año 1300, antes de Cristo, el año que recibieron la ley, los judíos se han esforzado muchísimo por vivir por la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la ley que recibieron y obedecer todos 613 mandamientos. Pero, ¿qué pasó? Muy pronto se dieron cuenta de que era muy difícil hacerlo. No importa lo mucho que lo intentaron, no pudieron vivir de acuerdo a la ley y obedecer todos los mandamientos en la ley. Y así se dieron cuenta de que eso era algo imposible. Eso es porque no solo se esperaba que obedezcan alguno de los 613 mandamientos, sino que necesitaban obedecer a todos los mandamientos. Y no solo a veces, sino todo el tiempo. Es por eso Pablo nos dice esto en Gálatas capítulo 3, verso 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Pero ellos estaban equivocados. Dios no dio la ley al pueblo de Israel solamente para que obedezcan los mandamientos y no esperaba que cumplan la ley y sus mandamientos perfectamente y así tratar de salvarse a sí mismos de sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dio la ley a los israelitas? Déjame que te lo explique en 3 pasos, usando la Biblia. Aquí está el primer paso. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la ley nos ayuda a hacer ¿qué? A conocer el pecado. ¿Qué es el pecado? Y eso lo podemos ver en la ley.
en el libro de la ley. Romanos 3:20, aquí está el segundo paso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nos ayuda a darnos cuenta de que ningún ser humano puede ser justificado ante Dios. Eso es, reconocer que todos nosotros somos pecadores. Y por eso que no podemos salvarnos a sí mismos. Aquí está el tercer paso entonces, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y la ley, ¿qué es lo que hace? Nos lleva entonces a Cristo, porque nos damos cuenta de que Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados y puede justificarnos. Y es por eso que ponemos nuestra fe solamente en Jesucristo. Y eso es la razón por que Dios dio la ley a los israelitas. Es por eso la ley no era completa por sí misma. Y Jesús ha venido a completarla para cumplir la ley. Y lo hizo viviendo una vida perfecta sin pecado en esta tierra. Y a través de su muerte en la cruz, Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Y es así que somos salvados. Y esa era la noticia que necesitaban escuchar para convertir su miseria en alegría y para ser felices. Esa es la razón por la que Jesús comienza su primer sermón de esta manera, con frases que comienza así: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Eso es que son afortunados y felices. Ahora, ¿por qué piensas que Jesús de repente les dice que sean felices? Ahora quiero que te pongas en los zapatos de los judíos en ese tiempo, por un momento, e imaginarse cómo deben haberse sentido. Creo que lo que Pablo nos dice en Romanos demuestra cómo se sintieron ellos en ese momento. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se sentían como miserables e infelices, porque no importaba lo mucho que lo intentaban. No podían vivir de acuerdo a la ley y obedecer todos los mandamientos. Y eso los hicieron sentir miserables e infelices. Pero ahora que Jesús ha venido, no tienen que sentirse miserables, sino pueden ser felices. Pero te digo, eso es solo si pertenecen a este grupo. Echemos un vistazo a lo que Jesús les dice. El verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que los pobres son bienaventurados y felices. Para ser más preciso, que eres feliz si te das cuenta de que eres pobre. Por supuesto, Jesús no está hablando de dinero, porque dice pobre en espíritu. Así que nos está diciendo, si sabes que eres espiritualmente pobre, así que si tú puedes ver tu condición espiritual, tú eres una persona feliz. En otras palabras, si puedes ver que eres un pecador, tú eres feliz. Ahora el siguiente verso, el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eres bienaventurado y feliz, nos dice aquí, si lloras. Lo que es importante es comprender por qué. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están tan tristes? Eso es porque se dieron cuenta de que no importa lo que hagan, no importa lo duro que traten de no pecar, no pueden dejar de pecar. Son pecadores.
que odian sus pecados, pero no pueden deshacerse de ellos. Como decía Pablo en Romanos 7:15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Una vez más, Jesús nos está diciendo aquí que somos bienaventurados y felices si podemos ver nuestras condiciones espirituales. Ahora el verso 5 una vez más. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eres bienaventurado y feliz si eres manso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser manso? Ser manso significa ser espiritualmente humilde. Humilde porque saben que no tiene nada de lo que estar orgulloso. Sabe que eres un pecador como todo lo demás. No tienes ninguna razón para estar orgulloso de tu condición espiritual. No hay ninguna razón para creer que eres mejor que otros. Somos todos iguales, somos pecadores. Así que tú eres bienaventurado si conoces tu condición espiritual. Ahora el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te pregunto, ¿cuándo tienes hambre o sed? ¿Cuándo no tienes comida para comer o no tienes algo para beber? ¿Qué es lo que les falta en este caso? La justicia. Es por eso que tienen hambre y sed de justicia. Así que tienen hambre y sed porque se dieron cuenta de que no tienen la justicia para comer y beber. Que se dieron cuenta de sus condiciones espirituales, que no son justos, sino que son pecadores. ¿Cómo lo podemos ver? Es realmente una misma cosa que se repite aquí, que ha sido explicado en diferentes maneras. Aquí está un resumen para ti. Usted es bienaventurado o una persona feliz si sabes tu condición espiritual. Eso es reconocer lo desastre que eres espiritualmente. Que eres un pecador y que no puedes salvarte a ti mismo. Que solo Dios puede salvarte y Él lo hizo a través de su Hijo único Jesucristo, que ha venido a la tierra y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Es así como podemos salvarnos de nuestros pecados. Así que si sabes tu condición espiritual y reconoces que necesitas que Dios te salve, eres una persona feliz, bienaventurado, porque Jesús ha venido a salvarte de tus pecados. Pero te digo, eso no es solo un sentimiento o un conocimiento intelectual. ¿Cómo sabes si realmente crees en tus condiciones y has aceptado a la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que vino a salvarte? ¿Cómo lo sabemos? Aquí están las pruebas. Sigamos leyendo los siguientes versos. El verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que realmente creen que ellos son pecadores sin esperanza y necesitan que Jesús les salve, ellos son misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué son misericordiosos con los demás? Eso es porque ellos saben muy bien que ellos también necesitan la misericordia y el perdón de Dios. Y es por eso como pueden perdonar a los demás. Y aquí está la segunda prueba ahora, el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También nos dice aquí que eres bienaventurado y feliz si quieres ser limpio de corazón. Para ti ya no es suficiente que luzcas bien, que no solo tratas de lucir bien, sino de ser bien.
Ya no estás tan preocupado acerca de lo que otros piensan de ti, sino lo que Dios piensa de ti. Y ya sabe que Dios no se fija en las apariencias, sino mira el corazón. No quieres ser como los fariseos y los escribas, que se ven bien por fuera, pero no lo son por dentro. Aquí está otra prueba, el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También los que verdaderamente entienden que son pecadores y encontraron la solución a sus problemas de pecado, actuarán como pacificadores que traen paz entre Dios y los hombres. ¿Qué significa eso? Compartir el Evangelio sobre Jesucristo y lo que Él ha hecho para salvar a la humanidad. Eso es si realmente crees que el Evangelio tiene el poder y la autoridad de salvarnos de nuestros pecados. Si realmente crees en eso, compartirás el Evangelio con los demás. Ahora, el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos está diciendo aquí que si entiendes el valor del Evangelio, no vas a renunciarlo y a la justicia que obtuviste a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabes lo valioso que es el Evangelio. Como lo vemos aquí, esas son las pruebas que realmente sabes tu condición espiritual como pecador y que realmente crees en la salvación de Dios en Jesucristo. Así que aquí tengo una pregunta para usted. ¿Qué tan bien recuerdas tu condición espiritual? ¿Te recuerdas lo desastre que eras espiritualmente? ¿Cómo lo sabemos? Hagan esta pregunta. ¿Eres misericordioso? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Quieres ser limpio de corazón internamente? ¿Ante Dios? ¿Eres un pacificador que compartes el Evangelio a otras personas? ¿Es la salvación tan preciosa para ti que no vas a abandonarlo y puedes hacer sacrificios para el Evangelio? Hagan estas preguntas. Imagínate a ti mismo sin el perdón y la misericordia de Dios. Imagínate a ti sin Jesucristo. Hermanos y hermanas, miremos hacia atrás y recordemos cómo era nuestra condición espiritual. Cuando vivimos sin esperanza de vida eterna. Y recordemos cómo Jesús llegó a nuestras vidas y nos salvó de nuestros pecados y la muerte. De esta manera podemos ser misericordiosos con los demás y perdonar a otras personas y predicar el Evangelio a quienes nos rodean y vivir con el deseo de ser limpio internamente ante Dios. Oremos. Señor, te damos gracias hoy, en este día, por tu presencia y por darnos tus palabras para que podamos escucharte y cambiar nuestra vida. Señor, llene nuestros corazones con tu poder, el poder del Espíritu. Y ayúdanos a recordar nuestra condición espiritual, nuestra vida sin ti. De esa manera podemos ser misericordiosos con los demás y perdonar a los otros y también predicar y compartir el Evangelio
que nos ha salvado de nuestros pecados. Y vivir con el deseo de ser limpio internamente ante Dios. Te damos todas las gracias y alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie más grande, solo eres Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y el poder y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós.